Fuerte, fuerte ese aplauso al Rey. ¿Tienes ganas de adorarle? ¿No tienes ganas de exaltarle? ¿De bendecirle? ¿De amarle? Wow. Si sientes su presencia, no dejes de aplaudir. Sí, apláudele, apláudele, glorifícale, exáltale. Él es digno. Amén. Tantito, si me pueden prender las luces. Quiero saludar así queden separados, quiero ver. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Wow, bienvenida, denle un fuerte aplauso. ¿Podrían alzarme la mano aquellos que tienen de un año a menos un año de estar viniendo? Wow. Wow. Excelente. Bienvenidos. Denle fuerte, dale ese fuerte aplauso al Rey. ¿Cuánto nos hace falta invitar gente, no crees? Oh Padre, te pedimos que tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Hoy que vamos a leer bastante tu palabra, Espíritu de Dios, que sea luz en el entendimiento y haga una separación entre la luz y las tinieblas. Espíritu de Dios, que tu palabra sea más cortante que tu espada de dos filos, que penetre el alma, las coyunturas, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu de Dios, vivifica tu palabra y dile: Espíritu Santo, háblame el día de hoy. Hoy dispongo mi corazón para que tú me hables. Hoy me rindo ante ti para que tú me hables en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y dile: Espíritu de Dios, exalta a Jesús. ¿Te gusta eso? Él es santo. Él es santo. Ahí puestos en pie, vamos a adorar a Jesús. Y dile: santo es el que vive. Amén. Santo es el que vive. Santo es el que vive.
Reina. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá. A una voz, adorarle. Reina. Todos lo verán, como Rey en las nubes volverá. De autoridad. Wow, Jesús, cuánto te amamos, cuánto te deseamos, cuánto te anhelamos. Espíritu de Dios, llévanos a exaltar a Jesús. Revélanos más de Él, revélanos más de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Señor, aquel que venció la muerte. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Wow. ¿Te dan ganas de adorarle más? Oh, qué bueno que viniste hoy en este día. Saldrás más enamorado de Él. Saldrás enamorado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querrás correr a Él para abrazarle, para amarle, para besarle, porque Él es Rey, Él es Señor y Él es digno de alabanza. Hoy quiero hablarte en esta mañana del milagro más grande que Jesús ha hecho por nosotros. El milagro más grande que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que todo lo que Él hace es grande, es maravilloso, es poderoso, es sorprendente, pero este milagro y la obra que Jesús ya hizo por nosotros nos da la entrada a todo lo que has experimentado. Es el milagro más grande que has disfrutado de Él, su presencia, su gloria, sanidad, restauración, restitución, victoria, conquista, que has disfrutado de Él. Pero gracias a este milagro, el milagro más grande, la obra más grande que Jesús hizo, fue la puerta que nos abrió para poder disfrutar todo lo que hemos disfrutado de Él. En la madrugada decía: quiero besarte, quiero ser agradecido por todo lo que has hecho por mí. Que no se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros. Mejor me podrás decir: me sanó, me liberó, etcétera. Pero el milagro más grande que Jesús ha hecho por nosotros es la grande salvación que nos dio a través de la cruz del Calvario. Sí, apláudele al Rey. Es el milagro más grande, la salvación. Es el milagro más grande que uno puede recibir de Él. Es la salvación. Y Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y porque es poder de Dios. Di poder de Dios. Di poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Di justicia. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es la Reina Valera. En la NTV dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Di poder de Dios en acción. Wow, esta parte me gustó. No solamente es un poder, es un poder de Dios en acción, que está obrando, que se está moviendo, que está obrando hoy a favor de ti y de mí, para salvar a todos los que creen.
a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos, y nos hace justos, de justicia ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y hay una lámina ahí de lo que significa evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, pero la segunda parte, la segunda definición me gustó: proclamar las buenas nuevas, porque eso me llama de un poder en acción que tú y yo tenemos que hacer. Si no te avergüenzas del evangelio, entonces tenemos que ser proclamadores de las buenas nuevas del evangelio. Tenemos que hablarles a otros, hacer que ese poder se ponga en acción. Que Dios está más interesado en tu salvación que en tu sanidad. Porque si Él te sana, probablemente te vayas de aquí y vivas una vida perdida. Pero si Él te salva, una vida eterna te espera con Él. Dice poder de Dios. ¿Y qué es poder? Es dunamis. Me habla del Espíritu Santo. Es una capacidad inherente. Es la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es la fuerza, es el poder en acción. Oh sí, Espíritu de Dios, que hoy tu dunamis venga en cada uno de nosotros y podamos ser unos proclamadores del evangelio, proclamadores de las buenas nuevas. Que ese poder se ponga en acción en mi vida, que abran mi boca para poder proclamar lo grande y lo bello que ha sido conmigo. ¿Estás ahí? Ahora van a prender tantito las luces, pero quiero hacerles una pregunta antes de entrar de lleno a la conferencia. Y no quiero que me respondas en automático. Quiero que medites lo que te voy a preguntar. ¿Cuántos de aquí son salvos? Es decir, ¿cuántos de aquí están seguros que el día que Dios los llame a su presencia se van a ir con Él? ¿Quién no está seguro? Sé sincero. Gracias por tu sinceridad. Jóvenes, a ver, quiero que se paren todos los jóvenes. Todos ustedes tienen que ir al campamento. Se pueden anotar ahí con Irlene. ¿Cuántos de ustedes jóvenes y de aquellos que tienen menos de un año realmente estás seguro que el día que mueras te vas a ir con Él? Yo sé que es doctrina fundamental, pero la pregunta es, la siguiente pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Cuando llegues delante del Padre y te diga: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le vas a contestar? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué le vas a decir al Padre? ¿Cómo te vas a presentar delante del Padre? Y yo sé que algunos ya están pensando: ay, y no estoy seguro realmente si me voy a ir con Él o no. Pueden sentarse. Y qué bueno que viniste hoy en esta mañana, porque hoy el conocimiento, hoy la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús obrará en tu vida el día de hoy. La palabra te dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué te quieres salvar? Hay tres aspectos de lo que te quieres salvar: salvar de la culpa del pecado,
Él te quiere justificar. Él te quiere salvar del poder del pecado. Te quiere santificar. Él te quiere salvar de la presencia del pecado para que hoy salgas libre, libre, libre de pecado. Ese es el poder de Dios en acción para salvar tu vida. No dice que el Evangelio, nos dice que el Evangelio, la buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Ya que viene otra palabra clave: justicia. ¿Qué es justicia? Es una ley inmutable, irresponsable de las consecuencias de las acciones. Mis acciones tienen consecuencias. ¿Estás ahí? Di justicia. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo el pecado que cometemos. ¿Estás ahí? Justicia. Dile al que está a tu lado: justicia. Y papás, no le niegues la justicia a tus hijos. Es decir, sus actos tienen consecuencias. ¡Qué silencio! ¿Estás ahí? Joven, tus actos tienen consecuencias. Puedes recibir bendición si obedeces lo que Dios dice, pero vas a recibir un castigo si no obedeces lo que Dios dice, si eres rebelde a la palabra de Dios. Eso es la justicia. Y hoy hay justicia que clama por justicia. Y vamos al Antiguo Testamento, en Levítico 16. En la TLA, versículo 2 dice: hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo, en la parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Un lugar muy especial. Es decir, la presencia de Dios es un lugar muy especial. Donde tú estás sentado hoy es un lugar muy especial para Dios. Dile a Aarón que es un lugar muy especial. Allí acostumbro a aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto, el propiciatorio. Por tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados y quemará un carnero en mi honor. Para el perdón de pecados, de su propio pecado y por el pecado de su familia, el versículo 5 y 6, Aarón me presentará un ternero por el pecado de los israelitas. Me presentará 2 chivos y un carnero que los israelitas mismos lo entregarán. Quemará el carnero en mi honor. Versículo 13. Con este en sus manos entrará en el lugar santísimo que está detrás de la gran cortina, o sea, un velo. Ahí echará el incienso en el fuego del hornillo, para que el humo envuelva la tapa que cubre el cofre del pacto. Así no morirá. Después de esto, versículo 14, Aarón mojará su dedo en la sangre del ternero y rociará uno de los costados de la tapa del cofre del pacto. Luego 7 veces rociará la sangre en la parte delantera de la tapa. 15. Enseguida me presentará el chivo, que es la ofrenda por el perdón de pecados del pueblo, y luego llevará la sangre al lugar santísimo y hará lo mismo que hizo con la sangre del ternero. Así Aarón obtendrá el perdón de los pecados y purificará a los israelitas al lugar santísimo y al santuario. 17. Nadie deberá estar cerca
Vamos, di: nadie deberá estar cerca del santuario mientras Aarón esté allí, para obtener el perdón de los pecados de todos. 20. Cuando Aarón termine de hacer todo esto, me presentará el otro chivo, el que dejó con vida. Pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todos los pecados de los israelitas. Y así pondrá sobre el chivo los pecados del pueblo. Luego el chivo será llevado al desierto para que se lleve con él todos los pecados cometidos por los israelitas. Es decir, un inocente por un culpable. ¿Estás ahí? Justicia. La ceremonia la realizará el sacerdote que está autorizado. Se pondrá su traje sacerdotal de lino. 33. Y purificará el lugar santísimo, el santuario y el altar, y también a los sacerdotes y a todo el pueblo. Para obtener el perdón de sus pecados, deberá cumplir este mandamiento. Deberá cumplir este mandamiento una vez al año. ¿Estás ahí? Todo se hizo conforme lo que había ordenado Moisés. Aquí vimos cosas muy interesantes. No veremos todo, son solo algunas cosas. El sumo sacerdote en turno podía entrar al lugar santísimo, ese lugar especial, una vez al año. Dios le pone una restricción para entrar a la humanidad a su presencia. Nadie podía estar cerca. ¿Estás ahí? Número 2, el lugar santísimo tiene un velo que nos impide la entrada. Número 3, el animal debería ser de 1 año sin defecto, y el sacerdote tenía que poner ambas manos sobre su cabeza y confesar todos los pecados del pueblo, para que el animal inocente cargue con algo que no cometió, para el perdón de pecados, misericordia. 4, el animal era sacado fuera del campamento al desierto para que muriera allí. Salud. Si me pueden poner la lámina de propiciación. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, y la tapa de esa caja se llamaba propiciatorio, que representaba la presencia de Dios. Y propiciación es cubrir la muerte de alguien. Cristo ocupó nuestro lugar. Él fue propicio para que yo fuera rescatado de la muerte que merecía por mi maldad. ¿Estás ahí? Dice Éxodo 25:22: entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. La presencia de Dios. Éxodo 25:22 en la Reina Valera: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento el propiciatorio era el lugar físico donde se ofrecía la sangre del sacrificio expiatorio. ¿Qué es expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o pecado que a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o animal. Lo que te estoy diciendo es que la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos, y la propiciación habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida. Hebreos 9:22 te dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Di: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Di: justicia. Levítico 17:11 al 12 en la NBI dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados. ¿Cuántas veces dice perdón de pecados? Eso me habla de misericordia. Perdón de pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre.
¿Estás ahí? El perdón se obtiene a través de la sangre, es decir, a través de una vida. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que vive entre ustedes. Aquí está la prohibición para que dejes de comer moronga. Y porque en la sangre está la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios puede perdonarte, puede tener misericordia, pero la justicia se tiene que cubrir. Puede haber perdón de pecados, pero alguien tiene que pagar. Puede haber misericordia, Dios puede ser bondadoso con cada uno de nosotros, pero la justicia clama por su castigo. La justicia clama por ser satisfecha. Puede haber perdón de pecados, pero se tiene que satisfacer la justicia. Tiene que haber castigo, un inocente por un culpable. El primer sacrificio de un animal, ¿sabes cuándo fue? Con Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén. Ellos se cubrieron con hojas, pero cuando Dios los saca, los cubrió con pieles. Un inocente por un culpable. Porque nuestro Dios es misericordioso y justo. Y es justo, pero también misericordioso. Pero eso te digo, no saltes la justicia con tus hijos. Que puedan ver tus hijos que cuando cometen una falla hay consecuencias, hay castigo. Porque si no, entonces no valorarán la misericordia. ¿Estás ahí? Si solamente aplicas amor y no eres justo, harás niños faltos de tolerancia. Harás una generación de cristal. Pueden poner la lámina del dibujo 1 donde está la ley. Tómele foto. ¿Qué sucedió con la ley? Sin ley no hay justicia, no hay delito que perseguir. A través de la ley se mostró el pecado. ¿Estás ahí? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, el pueblo de Israel se dio cuenta que estaba pecando y que le ofendía a Dios. Mostró el pecado en Romanos 5:13 al 20 en la NTV. Sin ley no hay justicia. ¿Justicia qué es? Castigo. Recibir el castigo que merecemos. Hay consecuencias. Y a través de la ley nos dice Romanos 5:13 que el pecado aumentó. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, lejos de Dios. El pecado, lo que hizo Adán y Eva, fue sacarlos de la presencia de Dios, alejarlos de Dios. Por eso le dice Dios a Aarón: si tu hermano Aarón, Moisés, quiere venir a mi presencia, lo podrá hacer una vez al año, no cuando él quiera, y nadie se puede acercar, porque yo soy un Dios santo, un Dios santo, un Dios misericordioso, pero también justo. Y la ley nos mostró el pecado que exigía justicia. Estamos fuera de la gloria de Dios. Y el castigo, nos dice Romanos 3:23, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Nos merecemos el infierno. Por eso, si pasas por alto la justicia, el niño no valorará la misericordia.
Y lo que haremos es que serán niños que creen que merecen todo y que no hay consecuencia de nada. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias de los actos. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste por el pecado, me preparaste a mí para venir y morir en la cruz. Un mundo perdido, un mundo en tinieblas. Que dice Romanos 5:13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Wow. Y dice el 20: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia. Oh, apláudele al Rey. El dibujo 2, por favor. ¿Cuál fue la conclusión? Un mundo perdido. Dice Mateo 4:16: el pueblo asentado en tinieblas, y a los asentados en región de sombra de muerte. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el inicio de la creación? Tinieblas. ¿Qué fue lo primero que Dios creó en la creación? Luz, para que haya una separación. ¿Cuál es la conclusión? Necesitamos de un Salvador. Necesitamos que alguien nos rescate. Necesitamos que alguien venga y nos rescate. Necesitamos a un Salvador. Gracias, Jesús, porque moriste por mí en la cruz y veniste a salvarme. Necesitamos un Salvador. Todo estaba perdido, todo estaba en tinieblas. Pero Mateo 4:16 nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Pero había una parte que cubrir. La justicia demandaba su pago. ¿Estás ahí? La justicia demandaba su pago. Pero gracias. Así cuando en la creación se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y digo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron: el mundo se pierde. El mundo se pierde. ¿Qué vamos a hacer? Y esta parte me encanta, porque Dios provió de un Mesías. A Él no lo mataron, Él se entregó. Y esas palabras me atraviesan, porque dice: los judíos mataron a Jesús. No, Él se entregó. Él se entregó. Él dio autoridad de que tocaran su vida. Así que, joven, detente de lo que estás haciendo. Padre, madre, detente de lo que estás haciendo, porque a Jesús le costó todo en la cruz del Calvario. Le costó todo. Y dijo: Padre, envíame a mí. Y Juan 3:16 nos dice: de tal manera. Ahora puedes entender cuánto te ama el Señor. Cuánto te ama el Señor, que dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
Y no se pierda. Y no se pierda. Y no se pierda. Mas tenga vida eterna. Apláudele al Rey. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no se le fue de las manos. Él había provisto de un Cordero de Dios. Y el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. 18 en la NTV de Juan 3:18. Di: no hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Lo crees? No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo. Apláudele al Rey. La luz de Dios llegó al mundo. Precioso Jesús, precioso Salvador. Por eso Juan 1 dice: Él es la luz de los hombres. Llegó la luz al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Porque sus acciones eran malvadas. Quiero que pongan en la pantalla Juan 1:29. En la NTV. ¿Estás ahí? Hoy saldrás enamorado de Él. Querrás correr a Él y besarle, amarle. Su primo Juan, cuando vio a Jesús acercarse, y dijo: miren, el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y repite conmigo: que quita, que quita. Yo quiero que lo griten más fuerte: Él es el Cordero de Dios, que quita, que quita, que quita el pecado del mundo. Apláudele al Rey. Él es la solución a nuestros problemas. Se llama Jesús. Yo no sé con qué vengas hoy cargando, pero hoy la sangre del Cordero te quita todo pecado, quita toda condenación, quita toda enfermedad, quita toda ansiedad. Apláudele al Rey. Dijo: miren, con exclamación: miren, ahí está su Rey, su Mesías, el Redentor, por lo cual estamos esperando. Conózcanlo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! Con la lámina de misericordia, justicia es castigo. Recibir el castigo
Misericordia es cuando Dios, por su amor bondadoso, ¿qué? Retiene. ¿Qué le dijo a Aarón? Provéete de un animal y ponle las manos y confiesa los pecados y sácalo para perdón de tus pecados, y ese inocente se pueda cumplir justicia. ¿Te das cuenta lo que ha costado tu salvación? La misericordia de Dios retiene el castigo que merecemos debido a nuestro pecado. Pero puede haber misericordia, pero se tiene que cubrir la justicia. ¿Estás ahí? Y Él es el Cordero de Dios que quita. Wow, que atraviesen esas palabras. Vamos a Hebreos en la TLA, Hebreos 9. (9:15) dice el nuevo pacto. Y así, por medio de Cristo, estamos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo. Y nos perdonara todo. ¿Para qué murió? Para tener misericordia y perdonarte todo. Lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto, pacto de la ley. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. 16 y 17. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento no sirve de nada. Pero gracias a que Cristo murió, hoy ese testamento es vivo y es para ti el día de hoy. Es vigente para ti el día de hoy. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas, y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Y en el versículo 24 de la TLA, el título dice: el mejor sacrificio. Dice: porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo, y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. Oh, vamos, apláudele a Jesús.
No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Cristo se presentó no con una sangre ajena, con su propia sangre. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, y ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros morimos una sola vez y después vendrá el juicio. De una vez, no reencarnas. Está escrito que morimos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después de Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Apláudele al Rey. Oh, yo sé que puedes aplaudir más fuerte. Yo sé que te puedes emocionar. Yo sé que te puedes enamorar más de Él. Cuando sabes lo que le costó a Cristo tu salvación, el milagro más grande que una persona puede hacer. ¿Sabes? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice que el sol se oscureció y el velo del templo, lo que te impedía entrar, el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo, para que tú y yo podamos entrar en ese camino vivo y nuevo que Dios abrió por nosotros. Y dice Juan 19:30 en la telea: Jesús tenía sed y le dieron un poco de vinagre, y cuando probó el vinagre dijo: todo está cumplido, consumado es. Todo está cumplido. Es decir, Él podía perdonar tus pecados, Él podía retener el castigo que nos merecíamos, pero tenía que cubrirse la justicia. Y ahí dijo: todo está cumplido, la justicia está satisfecha. El desprecio, el rechazo, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las heridas, las rebeliones, las maldades, las iniquidades, las maldiciones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y hubo 3 horas de oscuridad donde el pecado destrozó, desfiguró a nuestro Señor Jesús. A Jesús nadie lo mató, Él se entregó y tomó nuestro lugar. Ahora Él se presenta delante del Padre como sumo sacerdote, con su propia sangre, no una sangre ajena. Y le dice al Padre: todo está hecho, consumado es, todo está cumplido. Ahora, Padre, abre el velo, abre la puerta a tu presencia, abre la puerta a ese lugar especial, tu presencia. La salvación está cumplida, la justicia está satisfecha. Se presentó como el Cordero de Dios. Y ahora dejamos atrás la ley para entrar al mejor tiempo de nuestras vidas, el tiempo de la gracia.
El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Apláudele al Rey. El tiempo de la ley ya pasó. Ahora es el tiempo de la gracia. Gracia que es favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Perdón o indulto. Gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por lo cual perdona total o parcialmente una pena, o la cambia por otra más benigna. Don o favor que se hace sin merecimiento. Concesión gratuita. El número 4. Quiero que lo leas conmigo. Recibir lo que no merecemos. Apláudele a Jesús. Hemos visto justicia, recibir el castigo, misericordia, retener el castigo, pero la gracia te da acceso ilimitado a su presencia. La gracia te da acceso ilimitado a sus bendiciones. No es por obra para que nadie se gloríe, no es por lo que se hiciste o no hiciste ayer. Todo es pagado. Todo ya fue pagado. Ahora tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Ese trono de la gracia. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Mercy seat. Es una silla de misericordia, donde tú te acercas al Padre. No te va a reclamar por los pecados que has hecho. Él te va a amar. Cuando volvió en sí el hijo pródigo, no le reclamó sus pecados, lo recibió con los brazos abiertos. Porque eso es la gracia, recibir lo que no merezco. Solo tienes que creer y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, porque llegará el tiempo cuando se acabe el tiempo de la gracia. Dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y de ahí al juicio con el juez de toda la tierra, y vendrá el tiempo del juicio. ¿Cómo te vas a presentar en ese día? Silencio. Pero Juan, en sus 3 cartas, no en el Evangelio, sino en primera de Juan 2, y les dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Te vas a presentar con el mejor abogado ante el juicio, ante el trono de gracia. Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no me voy a presentar solo ante ese trono de juicio. Yo me voy a presentar con el mejor abogado, aquel que pagó todos mis pecados, aquel que va a decir: Padre, Él un día me confesó en la tierra, ahora yo lo confieso delante de ti. Déjalo entrar porque todo está pagado. Todo ya fue pagado. Todo ya fue pagado. Toda la justicia que demandabas, yo la pagué en la cruz del Calvario. Así que deja de hacer sacrificios y hacer no sé cuánta cosa para ganarte el cielo. El cielo es un regalo. El cielo es un regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte,
Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Apláudele al Rey. Es que Javier no sabe lo que hice ayer. No sé. Pero lo que sí sé es que hay un trono de misericordia, hay un trono de gracia, que Él te va a dar lo que no mereces. Y hay misericordia para ti. Él tomó tu lugar. El que debió de haber ido a la cruz y morir era yo, pero Él tomó mi lugar. Y este mundo tiene que conocer el Evangelio, las buenas noticias. Yo meditaba, decía: Dios, ¿por qué no predicamos? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no sabes explicar lo que Jesús hizo por ti. Pues decirle: sí, me sanó, sí, restauró mi familia, y eso está bien. Eso es impactante. Pero no sabes explicar el milagro más grande que Él hizo. Él me salvó. Él me salvó. Estaba perdido y Él me reencontró. Era lejano y ahora soy cercano. ¿Lo mereces? No. Cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Porque un día lo acepté. Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora entiendes por qué a veces te decimos: ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y quiero ver las manos que dicen: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero renovar ese pacto con Él. Oh, ponte en pie ahí donde estás. Oh, Santo Espíritu. Estamos en el tiempo de la gracia. Es que no sabes lo malo que he sido. No lo sé. Lo único que sé es que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones que merecían morir en esa cruz, pero mi Jesús no. El uno se arrepintió y el otro no, y le dijo: de cierto te digo que esta noche estarás cenando conmigo en el reino. ¿Qué tuvo que hacer ese hombre? No pudo resarcir todo lo que había hecho. Lo único que hizo fue reconocer la obra de la cruz en su vida. Y muchos de ustedes tienen que romper con los patrones de la ley y pedirle al Espíritu de Dios que te introduzca en la gracia de Dios. Que rompa los patrones, que rompa la religiosidad, que rompa los sacrificios que quieres hacer. Ahora entiendes por qué Dios no te pide que hagas mandas. Ahora entiendes por qué Dios no pide que vayas de rodilla a un cierto lugar. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Él nos abrió un camino vivo y nuevo para entrar a su presencia, a ese lugar santísimo, a ese lugar especial, para encontrarnos. Adán y Eva salieron como
del Edén, de la presencia de Dios, como creación de Dios. Ahora Él te vuelve a introducir a la presencia de Dios, pero ya no como creación, sino como hijo de Dios. Apláudele al Rey. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre Vamos, derramada adórale. en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada. Vamos, adórale. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las Si quieres alturas, correr, abrazarle. santo aquí en la tierra, Quieres correr, a santo en el postrarse. pesebre, santo en el Y besar sus sepulcro, pies, santa es que su hace sangre tiempo no le derramada besas, en la no le cruz. amas, no le deseas. En las nubes volverá. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Como rey en las nubes volverá. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinará. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos aquellos que alzaron su mano, dice, esta es la cerca de ti. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta conferencia te da las bases, los fundamentos por el cual eres salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú quieres hacer esta oración, dile: yo te confieso, Señor Jesús, y creo en ti. Gracias por tan grande sacrificio. Perdóname todos mis pecados. Gracias por tu misericordia. Hoy recibo tu perdón y abro las puertas de mi corazón para que entres en mí y te reconozco como mi Señor
como mi Salvador y como mi único Dios. Reconozco que tu sacrificio en la cruz es único y suficiente para mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sella mi vida con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y te recibo hoy como mi Padre. Recíbeme hoy como tu hijo o hija, en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate lo que dice Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego empieza a hacer una serie de preguntas Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio significa proclamar las buenas nuevas. Y yo le pido al Espíritu de Dios que hoy ese poder se accione en tu vida para hablar a otros de Jesús. ¿Lo van a hacer? ¿Cuántos se comprometen a hablar más de Él? Sí, hay que seguir orando por milagros, señales, maravillas, sanidades, sí, pero Él está más interesado en salvarte, en salvar, porque salvando puede garantizar una vida eterna contigo. Si te sana, muchos fueron sanados y se alejaron de Jesús. Pero al salvarte, Él te restaura, te bendice, te levanta, te prospera. Él hace un Edén de ti. Así que en el principio todo estaba desordenado y vacío, pero Dios creó un Edén de ese desorden y ese vacío. Comprometámonos a hablar más de Él y que ese poder de Dios se accione para salvar a otros. Vamos, alabanza, adorémosle. Corrió su sangre por el madero, a Él no lo mataron. Se entregó primero, de tal manera amó Oh, Jesús. escucha eso. Vida en la cruz. Oh, vamos, súbale a las Dijo voces. nada, no abrió su boca. Le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, Que entregó. entregó su vida en la cruz. Oh, corre a Él. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Hola, no queremos que te desconectes sin antes escuchar este mensaje. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador, entonces vendrá vida eterna.
Así que con esta sencilla oración, si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, dice que Él está tocando la puerta en nuestro corazón para entrar en Él y tener una comunión. Y eso es lo que necesitamos, no solo saber de Jesús, sino ahora aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y empezar una comunión con Él. Si tú lo quieres recibir en tu corazón, haz conmigo esta sencilla oración, cierra ahí tus ojos, si quieres bajar tu rostro, como tú gustes, ahí donde quiera que estés, pero cree esta oración con tu corazón y confiésala con tu boca y dile: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, querido Padre, por enviar a tu precioso Hijo a este mundo y morir por nosotros. Te doy gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar en esa cruz y derramaste tu sangre para que yo hoy, confesando mis pecados, tenga ese perdón de pecados y se limpie mi vida. Hoy te pido perdón por todo aquello que haya hecho, consciente o inconscientemente, que haya ofendido tu corazón. Te doy gracias y te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre. Hoy recibo la vida eterna a través de tu sacrificio y confieso con mi boca que eres mi Señor y que eres mi Salvador, y lo creo con todo mi corazón. Te doy gracias, querido Padre, porque desde este día soy llamado hijo, hija de Dios. Amén. ¿Has hecho esta oración? Pues hoy tienes que tener la certeza que si creíste lo que confesaste, hay vida eterna. De aquí en adelante te invito a que tengas un caminar con Jesús, que tomes la palabra de Dios, que no la sueltes y empieces a aprender más de Jesús y de lo que es caminar en la vida con Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.